Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión, para contarles sobre personajes de la vida real. Quizás no todos hayan tenido igual protagonismo en la historia, pero todos han sido muy importantes para mí. Les contaré cómo los conocí y qué ha sido de ellos. Conocí al opositor político Félix Navarro el martes 24 de julio del año 2012, durante los funerales que se estaban realizando en la iglesia El Salvador del Mundo del municipio Cerro, aquí en La Habana, por el fallecimiento del líder del movimiento cristiano de liberación, Osvaldo Payá. Esa noche, Joanny Sánchez y yo, en compañía de nuestra amiga Wendy Iriepa, organizamos en nuestra casa la confección de unos pulóveres, unas camisetas que tenían el rostro de Osvaldo Payá, para distribuirlas entre las personas que estaban allí en los funerales. Además, fuimos a apoyar llevando agua, café a la gente que estaba allí en esta ceremonia, donde se juntaron más de 400 personas. Ahí estaban realmente la mayor parte de los opositores cubanos. Se habían dado cita en esta pequeña iglesia del municipio Cerro para rendir homenaje al líder Osvaldo Payá. Y allí me encontré con un señor que yo no conocía, que se acercó con mucha humildad a decirnos que si él podía tener también uno de esos camisetas, uno de esos pulóveres que habíamos impreso con el rostro de Osvaldo en conmemoración a su fallecimiento. Entonces le pregunté, ¿me puede decir su nombre? Me dice, sí, yo soy Félix Navarro. Ah, pero usted es uno de los 75, se le dije. Y él me dice, sí. Y claro está, pues allí fue muy emocionante ese día estuvo lleno de emociones. Ahí fue cuando conocí al amigo Félix Navarro. No creo que sea ocioso recordar que Félix Navarro, el 18 de marzo del año 2003, fue detenido por la dictadura cubana como parte de aquella operación que luego se ha dado a conocer como la Primavera Negra de Cuba. Fue sentenciado a 25 años de cárcel y estuvo en la prisión de Guantánamo. Allí, en ese tiempo, pues fue reconocido por Amnistía Internacional bajo el concepto de preso de conciencia. Y estuvo en esa condición hasta el 23 de marzo del año 2011, cuando fue excarcelado, producto de todo el movimiento que se hicieron, las huelgas de hambre que hicieron Orlando Zapata Tamayo y Fariñas, y producto de las manifestaciones también de las Damas de Blanco y la presión internacional. Él fue uno de los 75 excarcelados de aquella terrible Primavera Negra del año 2003. Pero fue también uno de los 12 que tomó la decisión de no aceptar la salida del país como condición para ser excarcelado. Y por eso fue de los dos últimos en salir de la prisión. Él y José Daniel Ferrer fueron los dos últimos que pudieron salir de la cárcel. Se estuvieron negando todo el tiempo a aceptar la condición de la excarcelación a cambio del exilio. Esta condición de haber sido uno de los 12 que decidieron quedarse en Cuba nos inspiró en el diario digital El 14 y Medio, que todavía era un periódico reciente, a hacer algunas entrevistas a los que habían tomado esa decisión de permanecer en Cuba a toda costa. Y de esa manera, bueno, pues fui a Perico, donde él vive, a entrevistarlo. Allí tuvimos una conversación muy interesante, donde él me confesó que haberse quedado en Cuba al salir de la prisión había sido quizás la mejor idea que había tenido en toda su vida. Por cierto, que entre Félix Navarro y yo existe otro nexo muy interesante, porque los dos tenemos fecha de cumpleaños del 10 de julio, con algunos años de diferencia. El día ese, precisamente un 10 de julio, que él estaba pasando su 57 cumpleaños en la prisión, él recibió una llamada del cardenal Jaime Ortega, donde le informaba que se estaba conformando el tercer grupo de excarcelados y que podría salir junto a toda la familia del país. Félix le agradeció el gesto y el hecho de que la iglesia siempre hubiera luchado junto a los desamparados y contra las injusticias
pero que él no abandonaría el país aunque tuviera que cumplir completos los 25 años. Eso me lo contó en una entrevista que publicamos en el diario 14 y medio el 19 de marzo del año 2015. Ese mismo día que le hice a Navarro la entrevista allá en su casa en el poblado de Perico, en la provincia de Matanzas, además de tener el privilegio de haber conocido a su familia, a su esposa Sonia Álvarez, a su hija Sailí Navarro, ese día también yo tenía el proyecto de entrevistar el expreso de la Primavera Negra, Diosdado González Marrero. Diosdado había sido un opositor político cubano, fue miembro del comité organizador de la Unión Patriótica de Cuba y presidente del partido Paz, Amor y Libertad. Diosdado, que vivía relativamente cerca, a unos kilómetros de la casa de Félix, no tenía la menor idea de que yo iba a ir a visitarlo, pero porque tampoco tenía manera de comunicarme con él. Y Félix me dijo, no, tú no te preocupes, estoy seguro que Diosdado te va a recibir. Bueno, ¿y cómo puedo ir?, le pregunté. Entonces Félix me prestó su bicicleta, y una bicicleta china de esas que habían vendido en esa época, y con esa pues pude ir hasta casa de Diosdado, entrevistarlo también, y bueno, regresé, le devolví la bicicleta a Félix Navarro. Eso fue una experiencia muy bonita. Después de eso he tenido la ocasión de coincidir con Félix Navarro en más de un evento que ahora mismo no tengo la posibilidad de precisar con fecha. Lo que sí puedo precisar es que Félix Navarro, en su condición de presidente del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, que se fundó en mayo del año 1999, participó en la creación del espacio abierto de la sociedad civil cubana, que comenzó con 16 activistas el día 25 de septiembre del año 2014. Ahí se consolidó la idea de crear los 4 puntos de consenso de la sociedad civil cubana, en donde sus opiniones y en el debate tuvieron una enorme importancia. Félix también participó en la última reunión del espacio abierto, creo que fue la 7ª reunión en mayo del 2015, donde se aprobó una declaración sobre el recrudecimiento de la represión y se presentó la propuesta de iniciativa de diálogo del espacio abierto. Se presentó, no fue aprobada por falta de consenso, pero fue una reunión muy importante porque se trataron temas de enorme trascendencia y de mucha actualidad después de 10 años de aquel hecho. En estos momentos, como es conocido, Félix Navarro vuelve a la prisión. Y esto ha sido así porque cuando el 11 de julio, las manifestaciones del 11 de julio del año 2021, él y su hija acudieron a una estación de policía para interesarse por las personas que estaban detenidas, y ambos resultaron presos en ese momento. Y a pesar de que la acción que realizaron ambos, padre e hija, en esta estación de policía fue una acción pacífica, en este arresto se le imputaron los delitos de atentado, desorden público. Parecía como si ellos hubieran ido a incendiar esta estación de policía cuando solamente iban a interesarse por los que estaban detenidos. Como es conocido, Félix fue excarcelado con una operación que se atribuye al Vaticano, de los famosos 553 presos que salieron de las cárceles, como casi todos con prisión domiciliaria, y ahora mismo ha regresado a la cárcel a pesar de su excarcelación por esta movida del Vaticano. Ha regresado a la prisión porque se le acusa de haber violado las condiciones que se le impusieron para mantenerse en prisión domiciliaria, y entre esas condiciones estaba no salir de su poblado de Perico. Pero el problema es que Sailí Navarro, su hija, está presa en otro municipio y él fue a visitarla en varias ocasiones. Entonces, bueno, pues nada, se le ha denegado la medida cautelar que se le había impuesto de prisión domiciliaria y ha regresado, igual que su colega, el opositor José Daniel Ferrer. A ambos se les denegó, se les echó atrás la prisión domiciliaria y han regresado a la prisión. Hay un gran movimiento de apoyo, de solidaridad con estos dos opositores cubanos, en los cuales el régimen se ha propuesto realmente destruirlos prácticamente. Félix es un hombre que ha tenido varias enfermedades, ha estado hospitalizado incluso en tiempos de prisión, y
su voluntad es la de permanecer en Cuba y no ceder a las presiones de la dictadura. El próximo viernes 16 de mayo les voy a contar cómo conocí al escritor Eduardo Eras León, el Chino Eras, como le trataban sus amigos. Y así me despido, deseando encontrarme con ustedes en la próxima edición de Cómo lo conocí, para continuar esta lista de 52 personajes, uno para cada viernes.